Ezequiel capítulo 1, del versículo 4 al versículo 10. Vamos a leer lo que el profeta Ezequiel dice ahí, después nos vamos a meter en lo que quiero compartirles esta mañana. Dice, Ezequiel 1, del 4 al 10. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Algo? ¿Lo están viendo acá? ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta del pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban. ¿Qué hacían? No se volvían cuando andaban. Y dice, sino que cada uno caminaba derecho. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Derecho hacia adelante. Derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Decí conmigo, Señor, quiero experimentarte en mi vida. Un poquito más convencido, vamos a votar. Señor, quiero experimentarte en mi vida. Ahí se me adelantaron. Quiero tener experiencia, Señor, con tu presencia. Esto es algo que nosotros necesitamos pensar y tener sumamente presente. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio no es teoría. El Evangelio no es teoría. ¿Qué no es el Evangelio? Teoría. O sea, el Evangelio no es para que nosotros vengamos, escuchemos un mensaje, crezcamos en conocimiento y quede archivado ahí en el disco duro de nuestra mente. El Evangelio es para que vos y yo tengamos experiencias con Dios. ¿Para que tengamos qué? Experiencias con Dios. Dios no quiere, Dios no está interesado en decirte yo soy esto, 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 y que no pase absolutamente nada. Dios quiere que tengamos experiencias fuertes con Él. La semana anterior yo les decía, Dios está deseoso de darse a conocer a tu vida y a la mía. Dios está deseoso de darse a conocer a tu vida y a la mía. Dios no quiere jugar a las escondidas con vos. Dios quiere mostrarse. Y la manera de mostrarse muchas veces es a través de las crisis. No nos gustan las crisis porque suena mala palabra. Crisis o peligro. Mala palabra. Pero la realidad es que Dios muchas veces utiliza ciertas crisis en nuestra vida para mostrarse. Y ahí crece tu fe. ¿Sí? Vamos rapidito, quiero repasar lo que vimos la semana anterior. Norte, ¿qué significaba norte? Dice que venía del norte un viento tempestuoso. ¿Qué significa norte? Lo más alto, lo que viene de arriba. ¿Sí? Lo que viene del cielo. Nube, ¿qué significaba nube? Cobertura. La cobertura que Dios pone, la presencia de Dios obrando en medio nuestro. El fuego envolvente, ¿qué significa? Que quemaba todo lo malo que todavía tenía. Exactamente. Sí, el fuego envolvente viene a quemar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra humanidad, todo eso que es medio podrido, ¿viste? Que todavía está ahí en nosotros. Dios trae ese fuego envolvente para quemarlo. ¿Por qué? Porque si no, Dios no puede contar con nuestra vida. Eso va a estorbar la obra de Dios, todo lo que Dios tiene pensado hacer con nosotros se va a perder por causa de nuestro carácter. Por eso Dios tiene que trabajar ¿en qué? En el carácter. Dios no quiere mejorarte el carácter. No le pidas a Dios, Dios, te pido que controles mi carácter, porque Dios no quiere controlar el carácter. Lo que Dios quiere es consumir con fuego envolvente tu carácter.
Entonces, cuando eso ocurre, emerge el carácter de Cristo. ¿Sí? Esa fue la primera experiencia que Ezequiel tuvo con Dios. La primera experiencia, muchas veces Dios permite que sea fuertísima para que nunca más la olvide. Dios quiere tener experiencias muy fuertes con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere darse a conocer. Ahora, esa experiencia tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que vos y yo nunca la olvidemos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene la tendencia a olvidar todo lo que Dios hace. Tiene la tendencia, el ser humano, a perder de vista lo que Dios hizo, las veces que Dios intervino. Entonces Dios dice, yo a este le voy a marcar en la vida, el espíritu, lo voy a marcar. ¿Por qué? Porque voy a permitir que pase por una experiencia muy fuerte. Como esta que acaba de describir Ezequiel mismo en el capítulo 1. Vino del norte un viento, ¿sí? Y en medio del viento había una nube, y en medio de todo eso vino fuego. No se va a olvidar más de esta experiencia. Se va a acordar por el resto de sus días de lo que yo permití que viviera. ¿Sí? El viento tempestuoso no era un vientito, una brisita, sino que era un viento poderoso, al punto tal que los historiadores, los teólogos, dicen que pudo haber sido un huracán. No era una brisita que vino y le sopló ahí un poquito, no. Aparentemente fue un viento tempestuoso. Algo que sacudió profundamente la vida de este hombre. ¿Sí? Un tornado importante. ¿Por qué? Porque era una experiencia importante para Ezequiel. Él no tendría que olvidar jamás eso. El Señor apareció en el viento, y con el viento la nube que se posó sobre la vida del profeta. Esa nube dijimos que era cobertura, pero además representaba a Cristo. Entonces, cuando se va la tormenta, la nube permanece. ¿Esto qué significa? Que cuando la tormenta pasa, la presencia de Dios sigue estando en nuestra vida. Cristo sigue estando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, la tormenta pasa, la dificultad pasa, pero Jesús permanece. Él queda ahí. Él no se va. Él no se va. Donde la nube se movía era porque ahí estaba el profeta. Ezequiel iba para allá y ahí la nube iba. Él iba para allá y allá iba la nube. Donde el profeta iba, la nube iba. Donde vos te muevas, ahí va a estar Dios. Donde vos te muevas, ahí va a estar Dios. Él no se va a desentender de tu vida y de la mía. No se va a desentender. Fuego. Y alrededor del fuego, ¿qué dice que había? Un resplandor. Y en medio del fuego algo parecido a qué? Al bronce. La semana anterior aprendíamos entonces que el fuego venía a consumir nuestra vida. El fuego, ese resplandor que menciona ahí, estaba el fuego, estaba el resplandor y alrededor bronce. El fuego viene a quemar todo lo que no sirve. El resplandor, dicen los historiadores, los teólogos, que es oro. Eso que brilla es oro. Y oro representa la belleza de Jesús. Jesús, ustedes cuando lean Apocalipsis capítulo 1, dice que Él aparece envuelto prácticamente en oro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Él aparece además con bronce, dice. Fíjense, el bronce representa la redención, la justicia divina. Fíjense todo el mensaje que Ezequiel estaba recibiendo en ese preciso momento. O sea, viene el fuego, consume la humanidad del profeta, lo que no iba a servir, y además él estaba contemplando la belleza de Cristo y todo lo que Cristo iba a hacer en el próximo tiempo. Él estaba viendo, no vivió en el tiempo de Jesús, pero él estaba viendo lo que iba a ocurrir en el tiempo. Cristo se iba a manifestar, el Cristo que era profetizado desde los tiempos antiguos, a él se le estaba revelando como oro, como algo precioso, y le estaba Dios mostrando el plan. Él va a redimir al pueblo de sus pecados. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿vos querés tener experiencias grandes con Dios? Bueno,
el fuego tiene que quemar todo lo que no sirve. Eso es lo que Dios va a hacer. A veces queremos experiencias fuertes y grandes con Dios, pero no queremos que nada de lo nuestro salga ileso o permanezca intacto, que quede todo como está. Y Dios dice, no te puedo bendecir si primero no trabajo en tu corazón. No puedo hacer algo más grande en tu vida si primero no quemo lo que no sirve. Porque con cada experiencia la nube tiene que crecer. Porque con cada experiencia Dios tiene que aumentar en nuestra vida, tiene que crecer Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, si antes hablábamos de los demás, cuando el fuego venga va a quemar la crítica, va a quemar la murmuración, va a quemar lo que no sirve. Entonces nuestra boca ya no va a hablar eso, ahora va a hablar palabra que edifique, palabra que bendiga, palabra que inspire. ¿Sí? ¿Se entiende? Isaías 6, 5 al 7, vamos a buscar. Isaías capítulo 6, del versículo 5 al 7. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías capítulo 6, desde el versículo 5 al 7. ¿Sí? Ahora fíjense, lo primero que Dios hace es, se revela también al profeta Isaías, y el profeta Isaías lo primero que descubre es la inmundicia que había en su vida. Cuando Dios viene a nuestra vida, lo primero que se ve es todo lo que está mal en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Isaías dice, ay de mí, porque mis ojos, dice, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Entonces, Isaías dice, soy un hombre inmundo de labios. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Porque Dios para cada dificultad nuestra tiene siempre la solución. Agarra carbón encendido, agarra unas tenazas, agarra un poquito de carbón y dice, a ver Isaías, vení. Y se lo pone en la boca. Porque el fuego también tiene que quemar nuestra manera de hablar. Porque muchas veces nos complicamos la vida porque hablamos mal. Y no hablamos lo que Dios está diciendo que tenemos que hablar. Muchas veces nos metemos en problemas por cómo hablamos. Muchas veces nos enlazamos en cuestiones por cómo hablamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios qué hace? Voy a traer fuego para quemar tu boca. Voy a quemar tus labios. ¿Para qué? Para que tu boca sea santificada y a partir de ahora no hables más lo que no tenés que hablar. Vas a hablar lo que yo te diga que tenés que hablar. El fuego no es que quema solamente una parte. El fuego envolvente consume todo. Quema todo. Quema todo. Dios necesita santificar nuestros labios. Dios necesita santificar nuestros labios, porque muchas veces estamos acá y decimos cosas que después afuera no podemos sostener. Acá decimos Dios es bueno, pero en la semana nos pasa algún problemita y ya decimos Dios era bueno. Acá venimos y decimos tengo fe, Dios va a hacer algo, pero en la semana tenemos un conflicto menor y ya estamos declarando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestra boca no ha sido santificada. Y en la medida en que nuestra boca no sea santificada, vamos a vivir metiéndonos en problemas. ¿Se entiende lo que digo? Ojo con lo que hablamos. Y quizá esta mañana Dios tenga que venir con carbón encendido, con fuego encendido, a santificar nuestra boca. Este hombre era un profeta y se descubre inmundo de labios. Hablo cualquier pavada.
Hablo cualquier tontería, no lo que Dios me está pidiendo que hable. Entonces ahora Dios, ¿qué hace? ¿Tu problema es la boca? Voy a quemar tus labios. No vas a hablar más lo que no tenés que hablar. A partir de ahora vas a profetizar, porque para eso te llamé. ¿Amén? Amén. ¿Qué es profetizar? Es hablar lo que Dios está diciendo que tenés que hablar. ¿Está complicado el asunto afuera? Hablar lo que Dios te está diciendo. Porque Dios siempre va a ir a contramano de lo que sucede en el mundo natural. En el mundo natural las cosas están imposibles. Para el que cree en todo es posible. ¿Qué tenés que hablar vos? ¿Que es imposible o que es posible? Cuando el fuego venga va a quemar toda ansiedad. Entonces, si antes te preocupabas por tonterías, ahora lo único que te va a interesar es descansar en Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No me preocupo. Es que se va el dólar a 3.000, que se vaya a 50.000 si quiere. Porque hay gente que se enferma producto de la ansiedad. No, porque ¿qué va a pasar con esto? Dios ya lo habló, no va a pasar nada que Dios no haya dicho antes. Entonces, ¿por qué te preocupas? Te llenas de ansiedad, te enfermas, perdés la fe, perdés la esperanza, te amargás, vivís angustiado, angustiada. ¿Por qué? Porque estás todavía con labios inmundos. ¿Qué me importa lo que ocurra? Claro, voy a orar para que eso cambie, pero yo sé dónde está puesta mi confianza y mi esperanza. Yo no le puedo pedir al mundo que está bajo el príncipe de la potestad del aire que viva conforme a los parámetros de Dios. No puedo. Yo tengo que vivir conforme a los parámetros de Dios. Entonces, cuando yo vivo conforme a lo que Dios me dice, Dios se encarga de sostener mi vida aún en medio del peor conflicto posible. Dios lo sostuvo a Ezequiel, ¿dónde? En Babilonia. Y Ezequiel no fue solo. A los 23 años se había casado. Fue cautivo junto con su esposa a Babilonia. Y me imagino que además tendría familia también. O sea, era un hombre común y corriente como vos y como yo. Pero Dios empezó a tener una serie de manifestaciones hacia su vida en el momento en que él maduró. A los 30 años maduró Ezequiel y dijo, ahora sí, me voy a empezar a manifestar a este hombre porque está listo para lo que quiero hacer. Si antes te defendías frente a cualquier ataque, ahora una vez que el fuego haya quemado lo humano, vas a perder las ganas de tener razón y de pedir justicia divina y vas a querer que Cristo se manifieste en medio de eso. Nada más. Si antes alguien te atacaba y vos te querías defender, ahora vas a perder las ganas de eso. Y vas a pedir, Señor, hacé vos lo que tengas que hacer. Cuando el fuego no quema lo humano, cuando a vos te ataquen, vas a querer matar a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? Por eso es importante que Dios queme todo lo humano que hay en nosotros, porque eso es nocivo, hace mal, nos complica la vida. Cuando alguien te dice algo, vos querés defenderte, vos querés tener razón, y es tiempo de que entendamos que eso Dios también lo quiere quemar. Dios no quiere que tengas razón, Dios quiere que descanses en el cuidado que Él tiene de tu vida. Decí lo que quieras, te bendigo. Y Dios va a orar en tu lugar. El fuego de Dios consume, pero no lastima. Quema lo inmundo, pero no hace daño. Es un fuego que nos lleva a experimentar el poder de Dios. Versículo 5, capítulo 1, dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Cuántos seres vivientes? 4. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas se movían por los 4 lados. ¿Estoy leyendo bien?
Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Miren el dibujito acá un cachito. ¿Qué ven acá? El rostro pareciera un hombre, ¿no? Un hombre. Dice que tenía cara de hombre. ¿Esto qué es acá? León. Cara de león. ¿Esto qué es? Un águila. Cara de... ¿Y esto? Un buey. Un buey. ¿Sí? Cara de... No mire nadie a ver qué tiene cara de buey. Por las dudas. Sí. Fíjense, así estaba compuesto lo que Ezequiel está describiendo acá. 4 lados, 4 caras diferentes. ¿Sí? Esto que ustedes ven dibujado acá representa el carácter de Cristo expresado en diversas formas. Lo que Ezequiel está viendo, recuerden que acababa de ver fuego, acababa de ver oro. ¿El oro qué era? La belleza de Cristo. Acababa de ver la nube. ¿Qué era la nube? Dios mismo, la presencia de Jesús ahí. Entonces ahora está viendo, está contemplando el carácter de Cristo expresado en diversas formas. ¿Cuál es la primera cara que menciona? Versículo 10. Cara de hombre. Ahora, ¿qué hombre es el que ve acá? Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre. ¿Dice eso? Ahora, ¿qué hombre es el que ve ahí? No ve un hombre común y corriente. Ve al Cristo hombre. Porque es su carácter el que está revelándole a Ezequiel. No es el carácter tuyo y mío. Eso ya fue quemado con el fuego envolvente. ¿Sí? Entonces ahora lo que Ezequiel está viendo es el carácter del Cristo hombre. Esa cara de hombre que se ve ahí manifiesta al Cristo hombre. ¿Cómo es el Cristo hombre? Por ejemplo, es el que aparece lavando los pies de los discípulos, sirviendo. Es el que aparece diciendo, vete y no peques más, y yo te condeno. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nuestra humanidad fallada tiene la tendencia a actuar de otra manera. Por eso tiene que ser quemada. Porque cuando alguien falla, ¿vos qué haces? ¿Viste? Yo sabía que eso iba a pasar. Y vive metiendo el dedo en la llaga, ¿viste? Yo sabía que esto iba a durar poco. Esa es la humanidad fallada. En cambio, el Cristo hombre viene y dice, y yo te condeno. ¿Pecaste esta semana? Sí, Señor, pequé. Pensé mal, hablé mal, dije lo que no tenía que decir. Ok, vete y no peques más, ni yo te condeno. Ahora, el humano, el fallado, ¿qué hace? Usted pecó, ¿no? Esta semana. Yo sabía. El Cristo hombre, el carácter del Cristo hombre no es así. Es diferente. Es dócil. Es tierno. Es compasivo. Es amoroso. Es bondadoso. Es generoso. No es así como muchas veces nosotros actuamos cuando nuestra naturaleza humana no ha sido quemada. ¿Sí? Fíjate que cuando una persona se la baja de categoría, por ejemplo en el trabajo, la persona se enoja y se termina yendo de esa empresa. Se termina yendo, deja, renuncia.
Lo mismo pasa muchas veces en el ámbito espiritual. Cuando vos a alguien le retirás el cargo, la persona se ofende y se termina yendo de la iglesia. Ahora, Cristo, vos lo ves que cada vez descendió más abajo. Primero descendió de los cielos para transformarse en un hombre. Ya era bajar de categoría. De lo divino ahora viene a ser humano. Pero además dice que tomó forma de siervo. O sea, más abajo todavía. Y sin embargo, en ningún momento se enojó Cristo, se ofendió. Porque el carácter del Cristo hombre es dócil. Cuando vos quieras probar cómo está tu espiritualidad, fíjate cómo reaccionás frente a las diferentes situaciones que te toca enfrentar semana a semana. Cuando vos quieras saber cuánto ha crecido Cristo en vos, fíjate cómo reaccionar frente a las situaciones que te toca enfrentar día a día. Porque si reaccionamos mal, significa que todavía falta fuego ahí. Significa que Dios todavía tiene que seguir quemándonos. Porque el Cristo hombre, el Cristo dócil, no reacciona de la misma manera que vos y yo reaccionamos. Ah, me la hiciste, me la vas a pagar, ¿eh? Ah, hablaste mal de mí, desgraciado, ahora vas a ver. Ese es el hombre, el humano fallado que hay en nosotros, que todavía no ha sido consumido. ¿Sí o no? Ese es el gran problema que tenemos. Cuando nuestra naturaleza humana no ha sido consumida por completo, nosotros podemos actuar como el peor, viniendo inclusive a la iglesia. Podemos venir acá y comportarnos como si fuéramos afuera, matamos a quien se nos cruza delante. Ahora, eso es algo que vos y yo tenemos que autoevaluarnos. El jueves hablábamos un poco de esto, ¿no? De autoevaluarnos permanentemente, a ver cómo estoy caminando yo. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cuánto creció Cristo en estos 2 meses que ya pasaron de este año? Porque si no podemos estar todavía alimentando lo que Dios quiere matar, la carne. Dios no quiere mejorar tu carácter, Dios no quiere controlar tu carácter. No le digas al Señor, Señor, controlame, controla mis impulsos, controla mi carácter, controla mi boca. Todo eso tiene que ser quemado. Quemado. Todos los días vos tenés que ir a Dios y decirle, Señor, quema mi boca. Que de mi boca no salga ninguna cosa inmunda. Este era profeta, Isaías era profeta, y aparentemente tenía una boca bastante ligera. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en nosotros. Cristo quiere crecer, el Cristo hombre quiere crecer. Que cuando alguien te ofenda, vos no salgas por el ojo, me ofendí, no. Te bendigo. Oro por tu vida. Ese es el Cristo hombre, que aumenta a medida que yo permito que el fuego vaya consumiendo. Cuando el fuego consume lo humano, crece lo divino. Juan dijo justamente en el Evangelio de Juan, es necesario que Él crezca y lo que yo me encuentro. Es necesario que Él crezca y que yo cada vez vaya desapareciendo. Entonces cuando la gente quiera hacer algo en mi contra, no voy a reaccionar yo, va a reaccionar ¿quién? Cristo. ¿Y cómo reacciona Cristo, el Cristo hombre? Perdonando, bendiciendo, no maltratando a nadie, simple y sencillamente dando lo que hay en Él. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Cristo hombre, eso es lo que ves en quién. La docilidad de Cristo, el carácter de Cristo a través de esa cara. Primera cara. ¿Se entendió? ¿Sí? Segunda cara que Ezequiel ve. Dice, y cara de león, al lado derecho de los 4. Cara de león. Habrá momentos en nuestra vida en los que
Si nosotros permitimos que el carácter de Cristo crezca, se va a manifestar el león, va a rugir el león. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a andar mordiendo a todos los que se nos cruzan? No. Significa que la autoridad y el poder de Cristo en nosotros se va a manifestar. El león, ¿quién lo discute en la selva? Nadie. El tipo aparece y todos. ¿Por qué? Porque impone autoridad. ¿Cómo se lo conoce al león en la selva? Como el rey. El rey de la selva. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, frente a una situación X, vas a tomar autoridad y vas a tomar poder que ya te ha sido otorgado, y entonces va a fluir el Cristo león. Autoridad y poder. ¿Sí? Ezequiel, este mismo profeta, tuvo que hablarle a un valle de huesos secos. Es como si lo llevaran a un cementerio, un montón de huesos secos, no hay vida, no hay nada ahí, y Ezequiel tuvo que tomar autoridad para darle una palabra profética a esos huesos secos. ¡Huesos, vivan! ¿Y sabéis qué empezó a suceder? Hueso con hueso se fue juntando, y aparecieron los tendones, apareció la carne, apareció la piel, y lo que no era sucedió. ¿Por qué? Porque hubo alguien que vivió conforme a la autoridad que le ha sido otorgada. El león. Ezequiel 37, después leerlo en casa. Eso es Cristo el león, hablando con autoridad divina. Jesús afirmó que si le habláramos a la montaña se tendría que correr e irse hacia dónde? Hacia el mar. Si le hablaran a la montaña, dijo él, cuando enseñó de fe, Jesús no enseñó fórmulas. Él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, correte de acá, y la montaña, ¿qué tendría que hacer? Correrse. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Cuando vos veas una montaña, un problema difícil, aparentemente imposible de resolver, no ores pidiéndole al Señor, Señor, hace algo. No, ejercer la autoridad que te ha sido dada. Montaña, o te corres o te paso por arriba. Jesús les dijo a los discípulos, muchachos, ustedes no necesitan que yo les aumente la fe. Ustedes lo que tienen que hacer es ejercer la fe que quieren. Si tienen fe, van a hablar fe. Y si tienen fe, le van a decir a la montaña, montaña, correte de acá, y la montaña les va a tener que obedecer. Eso es autoridad. Eso es el Cristo León fluyendo en tu vida y en la mía. Cuando haya un problema difícil, aparentemente complicado, imposible de resolver, toma autoridad y hablale a la montaña. No le hables a Dios, hablale a la montaña. Hablale al problema. No es Dios el que tiene que enterarse cuán grande es tu problema, es la montaña la que tiene que saber cuán grande es tu Dios. Porque a veces vamos, Señor, que se corra la montaña. Te dije que le hables a la montaña, no me hables a mí, hablale a la montaña. Señor, te vengo a contar que tengo este problema. Hablale al problema, no me hables a mí de tu problema. Ejerce autoridad. Ejerce autoridad porque el Dios de toda autoridad te ha otorgado autoridad porque sos su hijo, sos su hija. Se tiene que abrir la puerta, Señor. No le hables al Dios de esa puerta, hablale a la puerta de tu Dios. Que se abra. Que se abra. Amén. Eso es lo que tiene que suceder. A veces confundimos las cosas y nos pasamos orando por cosas que en realidad tenemos que direccionar hacia lo correcto. Si tenés un problema, tenés un conflicto en este tiempo, no le hables a Dios. Dios, te pido que... No, hablale al problema. Que el Cristo León que está en vos ruja. Amén. Porque no funciona de esa manera. Nos hemos pasado años enteros orando por cosas mal. Por eso la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Estás pidiendo mal. No le hables a Dios del problema, hablale al problema de Dios. Hay
crisis, hay problemas económicos, hablale al problema económico. Vos no sabés quién es mi proveedor, querido. Vos no tenés idea, mi Dios es dueño del oro y la plata, lo dice su palabra y yo lo creo, así que olvídate, conmigo no tenés chance. Entonces el problema lentamente va a ir haciendo esto, hasta que desaparezca. No le hables a Dios de tu problema, hablale al problema de quién es tu Dios. Amén. Porque si no nos vamos a pasar mucho tiempo pidiendo mal. Y vamos a vivir mal. ¿Queremos experiencias con Dios, sí o no? Esto nos saca del plano de la teoría y nos mete en el mundo de la práctica. El Evangelio es poder, dice la palabra. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder para todo aquel que cree. Si vos crees, el Evangelio es poder. Entonces, ¿sabés qué va a producir ese poder? Milagros, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Van a empezar a suceder en nuestra vida experiencias enormes, si creemos. El Cristo León. De ahora en más no vas a orar más pidiendo casi por favor. No existe el por favor, Señor, te ruego. No, eso no es autoridad. Por favor, te pido que aunque sea, Señor, no, eso no es bíblico. El león en la selva no le dice a la jirafa por la nota que se dice, por favor, no, el tipo aparece, impone presencia, impone autoridad y todos los demás tiemblan ante su presencia. Entonces, a partir de ahora vamos a orar con autoridad y poder, como lo haría el Cristo León. ¿Sí? Antes orabas, Señor, ayúdame con esto porque no sucede nada. Y como ahora ha sido quemada tu boca, purificada y santificada, ahora orás diciendo, yo sé que todo lo puedes y que para vos no hay nada imposible, lo torcido se endereza y lo que no es comienza a ser. ¿Y sabés qué va a ocurrir? No, algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Les gusta o no? ¿Sigo o para acá? ¿Nos vamos a casa? Ese es un profeta contemporáneo lleno de autoridad y de poder. Es el Cristo León rugiendo. Tenemos que crecer en la autoridad. Tenemos que crecer en la autoridad. Antes orabas pidiéndole a Dios que haga justicia divina. Cuando alguien se levantaba en tu contra, ahora sabes que orás. Porque Cristo León creció en vos, orás, Señor, tú eres mi escudo y mi fuerza. Caerán miles y 10.000 a mi lado, pero a mí y a los míos no nos van a tocar. Caminaremos por una puerta ancha, espaciosa y abierta, que nadie podrá cerrar porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ahora no le vas a decir, Señor, mirá, fíjate, no, ahora vas a hablar. Vos sos mi escudo, vos sos mi fuerza, vos sos mi libertador, el que pelea contra mí. No pelea contra mí, sino contra aquel que está en mí. Y yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Declaralo. Toma autoridad. Toma autoridad. Fue lo que vio Ezequiel. Ezequiel, como profeta, nunca iba a poder ejercer un ministerio sano si no entendía esto de la autoridad. Porque la lucha no es contra carne y sangre, no es contra lo que vos ves. Es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. La lucha no es contra el vecino que te hace la vida imposible, o la vecina. La lucha no es contra ese compañero o compañera de trabajo que se levanta en tu contra, no, es contra lo que opera detrás de él manipulando su vida. Por eso hay que tomar autoridad. ¿Sí? Amén. Eso es lo que tenemos que declarar. La tercera cara que ve Ezequiel, ¿cuál es? La de buey. La de buey, ¿sí? De este lado creo que está. Cara de buey. Cara de buey. Estuve investigando, tuve que hacer un doctorado en
especialidades, vacunas, bovinas. Sí. Y el buey es familia, es pariente del búfalo. La única diferencia, ¿saben en qué está? En los cachos. Que tiene uno y que tiene el otro, que son familia. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando el yo ha sido quemado por el fuego de Dios, se va a manifestar el Cristo buey. La gente te va a preguntar, ¿cómo haces para seguir adelante con toda la crisis que hay en el mundo? La gente te va a mirar y te va a decir, ¿cómo haces para soportar esa dificultad y continuar hacia adelante como si nada estuviese pasando? Entonces, ¿sabes qué va a suceder? Se va a manifestar el Cristo buey o el Cristo búfalo. ¿Y saben qué dice la Biblia en el Salmo 92, verso 10? Vamos a buscarlo. Salmo 92, verso 10. Dice, Salmo 92, verso 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿qué? Del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces vos ves que vienen contra vos y vos te posicionás ahí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces cuando alguien viene y te pregunta, ¿cómo haces para seguir adelante? Es que tengo fuerzas sobrenaturales, tengo las fuerzas del búfalo. ¿Amén? Dios aumenta mis fuerzas. No soy un superhombre, no soy una supermujer. Pero cuando estoy llegando al límite de mis fuerzas, ahí Dios aumenta las fuerzas nuevamente. Y puedo continuar hacia adelante. ¿Tengo la fuerza de quién? Del búfalo. ¿Sí? ¿Cómo podés seguir adelante? ¿Cómo podés marchar, caminar todos los días con semejante dificultad? Es que tengo las fuerzas del búfalo. Dios aumenta mis fuerzas. Dice Isaías que Dios aumenta, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es el único que puede multiplicar por nada y siempre le va a dar algo. Son las matemáticas de Dios. Por eso cuando esperamos en Dios, y parece que ya no hay vuelta atrás, cuando esperamos en Él, Él agarra y nos da el impulso necesario para continuar un tramo más y poder llegar a donde tenemos que llegar. ¿Sí? Eso es lo que ve Ezequiel. Dios le está mostrando a Ezequiel, no se trata de tu capacidad, no se trata de tus fuerzas. Te vas a cansar, te vas a agotar porque vas a trabajar con gente. Vas a trabajar con personas y vas a encontrar diversidad de problemas. Ezequiel, las fuerzas que vos necesitas son mías, no tuyas. Nosotros somos muy limitados. Nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando dependemos de las fuerzas de Dios, aun cuando parece que no hay nada, Dios las aumenta. Y podemos seguir adelante. Cuando parece que ya no damos más y vamos a Dios, Señor, acá estoy. Dios que hace nos da nuevas fuerzas y salir rejuvenecido, impulsado hacia lo que Dios te puso como objetivo. Amén. Son las fuerzas de Dios que están operando en medio de mi debilidad. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo ya fui quemado. Ya no queda nada de Dios, ahora es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dios no quiere fortalecerte. Lo dije el otro día, Dios quiere que tus fuerzas humanas se debiliten al 100%. Entonces ahí va a operar las fuerzas del Cristo buey. Tú aumentarás mis fuerzas. Señor, estoy cansado, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Señor, me parece que ya no tengo vigor, no tengo vitalidad, estoy medio... Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Vale la pena pedir el fuego envolvente.
Porque entonces nuestras fuerzas van a ser quemadas, consumidas por completo y va a emerger el Cristo bueno. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces necesitamos pedirle a Dios eso. Señor, quemame mis fuerzas completamente, quema mi capacidad, lo que yo creo saber, lo que creo entender, quemame por completo. Quiero tu carácter en mi vida. Entonces cuando eso sucede, ahí aparece el carácter de Cristo a través nuestro. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ustedes saben, lo hemos aprendido, que la unción no es algo, es alguien, es Cristo, es el Espíritu de Dios operando en nuestra vida. El aceite es una figura, es un prototipo del Espíritu de Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestra vida, activándose permanentemente, lo que ocurre es que pasa esto. El Cristo Güey, cuando yo ya no doy más, el Cristo Güey hace vamos. Se impone y sale y nos da la fuerza que necesitamos para continuar. ¿Sí? La razón de semejante fuerza es que hemos sido ungidos con aceite fresco. El Espíritu Santo está en nosotros, entonces nos da las fuerzas para poder continuar. ¿Sí? Cuarta cara de águila. Dice: así mismo había en los 4 caras de águila. En los momentos en que el Cristo águila va a aflorar, es cuando, por ejemplo, te dijeron algo fuera de lugar. ¿Te pasó esta semana que alguien te dijo algo fuera de lugar? ¿Alguien te trató mal? ¿Alguien te insultó? ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer el Cristo águila? Vos querés que yo me enoje con vos, pero disculpame. El Cristo águila emerge y vuela por encima de la dificultad. Levantarán alas como águilas para volar alto. No te vas a quedar peleando a este nivel. No tengo tiempo para esto. Voy lo más alto. Voy más alto. Porque el Cristo águila está en vos. ¿Amén? Amén. Vas a volar como águila por encima de cualquier situación, de cualquier burla, de cualquier maltrato, y vas a declarar con total firmeza: no me interesa quedarme atrapado en ciertas tonterías. Dios me llamó para volar alto. Dios me llamó para hablar a las alturas acá. Es muy poco. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces vas a orar: Padre, mi vida es un reflejo de tu amor. Usa mi vida para que otras personas te conozcan en esta ciudad y donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque cuando te enroscas con lo que te dicen, te quedas mal. Y te empezás a mover en este nivel. Y lo que Dios quiere es que vos levantes alas como las águilas y que puedas volar por encima de cualquier problema y dificultad. Mis queridos, si no entendemos esto, vamos a vivir todo el tiempo mal, porque todo el tiempo alguien va a hacer algo que pueda perjudicarte. Todo el tiempo te vas a encontrar con alguien que tuvo un mal día, que se cruzó en tu camino, te cruzaste en el camino de él y te va a decir alguna cosa fuera de lugar. O te va a mirar mal, o te va a tratar mal, o te va a insultar, o te va a decir esto, o te va a decir lo otro. Porque así es la sociedad en la que vivimos. Ahora, en medio de eso, el Cristo águila tiene que levantarse, tiene que emerger y hacerte volar por encima del problema. ¿Amén? Amén. No te quedes con el problema. Volá encima de eso. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ezequiel, vas a tener problemas, pero yo te voy a dar la fuerza para que puedas volar por arriba de esos problemas. No es que vamos a evadir los problemas, sino que vamos a evitar enroscarnos en esas cuestiones, porque estamos llamados para algo más grande, más alto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando alguien te quiere arrastrar, ¿quién se arrastra? La serpiente. Dios le dijo: sobre tu pecho andarás, te vas a arrastrar todos los días de tu vida. Vos no sos serpiente, ¿vos qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Bueno, ya me confundí, no sé si soy hombre. ¿Qué sos vos? ¿Qué sos, Mati? ¿Mati, qué sos?
Pregunta, ¿qué sos? Cristo, pero ¿Cristo qué? Águila, con convicción. No es el jardín esto, Con convicción, el Cristo águila me va a elevar por encima de cualquier problema que pueda tener. No me voy a arrastrar, discúlpenme, pero los que se quieran arrastrar, vayan por la vereda del frente. Acá no. Acá no. ¿Por qué? Porque el Cristo águila está en mí. Y cuando yo dejo que Él fluya, levanto alas y vuelo. Y miro la vida desde arriba. Y desde arriba la vida se ve así. Desde arriba, cuando vos mirás la vida se ve acá. ¿Sí? ¿Te robaron dinero o alguna otra cosa? Declarás, Señor, me robaron cosas materiales, pero no me pueden robar ni el gozo de ser tu hijo, ni la herencia que tengo en ti. No me robaron al dueño de todo. Me lo robaron, pero yo sé que vos me vas a devolver con creces lo que alguien me quitó. Y Dios dice, amén. Y entonces abre el cielo y envía lo que vos necesitas. Amén. Amén. Vos me vas a dar lo que me han quitado, porque vos sos Cristo proveedor. Cristo proveedor. Si alguien te robó algo, si alguien te estafó, si alguien no reconoció tu trabajo, yo declaro en el nombre de Jesús que vas a recibir lo que te corresponde y más también. Amén. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios no restaura. Lo que Dios hace es darte más de lo que tenías. Eso fue lo que Dios hizo con Job. Job tenía una cierta cantidad de cosas y de hijos cuando empezó a vivir su conflicto. En el capítulo 1, Job 1, y cuando termina el libro, Job, capítulo 42, tenía el doble de las cosas. Era un empresario de la época. Todos los animales que había perdido, Dios se los devolvió 2 veces. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo águila se manifiesta, volás por encima de las circunstancias y problemas. Yo sé que hay mucha gente preocupada. Tengo la sensación de que hay gente preocupada por cosas que los están distrayendo. Pero Dios quiere que entendamos esto. En la medida en que nosotros aprendamos a depender de Él, no vos, Él va a actuar en defensa tuya. No te desgastes peleando batallas innecesariamente. Deja que Él pelee por vos. No te desgastes haciendo lo que Dios no te llamó a hacer. Deja que sea Él el que haga por vos. Amén. Entonces, ¿sabes qué? Dios se va a manifestar y se va a glorificar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dejar que el fuego te queme por completo. Desaparece vos para que aparezca Cristo en vos. Y entonces vas a ver la gloria de Dios permanentemente. A cada paso que vas a dar, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Él haciendo la obra por vos. ¿Sí? Alguien te insultó en la calle, ya no reaccionás de la misma manera. Y a veces el pan de cada día por estos tiempos, ¿no? Ahora es Dios, es Cristo, águila, el que se manifiesta y te eleva por encima de esa situación. Hay problemas de cualquier índole, entonces aparece el Cristo león, con autoridad, ruge, emerge y hace temblar cualquier montaña que esté frente a tu vida. Cualquier dificultad. Pero tiene que ser consumida, pulverizada toda nuestra vida, nuestra humanidad. ¿Para qué? Para que aparezca Él. ¿Amén? No va a ser algo forzado. ¿Sabés cuándo es algo forzado? Cuando todavía la naturaleza humana está peleando con la naturaleza divina. Cuando la naturaleza humana es consumida por el fuego envolvente, no hay que esforzar nada. Espontáneamente aparece alguna de estas manifestaciones. El Cristo en alguna de estas manifestaciones. No hay que forzar nada. ¿Sí? Espontáneamente vas a tomar autoridad, espontáneamente vas a volar alto, espontáneamente vas a actuar con docilidad, espontáneamente aprenderás a sobrellevar las pruebas.
Dice el texto que los 4 ángeles se movían juntos y así formaban un cuadrado. Ese cuadrado que representa a Cristo a veces irá hacia un lado y a veces hacia el otro. Es decir, a veces va a aparecer en tu vida, una vez que el fuego haya quemado todo lo humano, va a aparecer el Cristo dócil, el Cristo hombre. A veces va a aparecer el otro Cristo, a veces va a aparecer el otro, dependiendo de la situación, pero va a ser espontáneo, no va a ser forzado. Jesús dio la orden y hubo un milagro de resurrección. Lázaro salió de la tumba. Ese es el Cristo león. Después lavó los pies de los discípulos. Ese es el Cristo hombre. Así funciona, así opera el Cristo, el Hijo de Dios, a través de nosotros y en nosotros. Amén.